Muy buenos días, queridos estudiantes de grado 11. Les saluda el profesor Edilberto Triana de la asignatura de matemáticas. Eh, en esta ocasión, pues vamos a hacer el video explicativo de la guía de matemáticas del segundo periodo, con el fin de que ustedes tengan pues una mayor claridad, sí, de no ser posible por la guía y orientarlos un poquito frente al trabajo que tienen que desarrollar. Como ustedes saben, esta guía del segundo periodo, pues, enfoca en lo que es la estadística inferencial. En este caso, siendo más exactos, hablar de probabilidad. Lo que queremos inicialmente, pues, es reconocer esos conceptos claves y llevarlo eso a la práctica y identificar esos diferentes principios de la probabilidad. Entonces, entrando en materia, es el concepto de probabilidad, pues, como el término es bastante como ambiguo en el sentido de que no podríamos dar una definición precisa, nosotros lo que cuando hablamos de probabilidad, pues hablamos de un grado de creencia que uno tiene de la ocurrencia de un suceso, ¿sí? ¿Qué tan factible es que algo ocurra? ¿Sí? Como cuando nosotros miramos el cielo, vemos lluvia, perdón, vemos las nubes y decimos, pues, dado eso, es probable que llueva. O a veces hay días soleados y uno dice, ese es sol de lluvia, eso más tarde llueve, ¿sí? Pero pues no estamos seguros, sino que la experiencia nos ha dicho que eso puede ocurrir. Bien, entonces es un grado de creencia que uno tiene sobre la ocurrencia de algo, de un suceso, de un evento, ¿sí? Em, esa situación la vamos a llamar nosotros de ahora en adelante, la vamos a llamar evento o experimento aleatorio, ¿sí? Aleatorio significa que puede ocurrir al azar, es decir, no está predeterminado. En el caso del clima, pues puede que llueva en 1 hora, puede que llueva en 2 horas, o puede que ni llueva, se mantenga de la misma forma. Entonces aquí nos están dando una definición un poco más técnica. Un experimento aleatorio es un proceso que tiene dos o más resultados posibles y que existe incertidumbre sobre el resultado que se obtendrá. O sea que no incertidumbre significa que es incierto lo que va a ocurrir. Obviamente deben darse dos o más resultados posibles. ¿Sí? Dos o más resultados posibles. Es decir, en el caso del pronóstico de la lluvia, pues lloverá o no lloverá. ¿Sí? Mínimo deben darse dos resultados. Muy bien, entonces acá en este primer resumen, pues aquí nos dan unos ejemplos de algunos experimentos. Dice, lanzar una moneda, pues ¿qué puede ocurrir? Que caiga cara o que caiga sello. ¿Sí? En este caso yo tengo esta certeza, ¿no? Tengo la certeza de que cae cara o sello, pero no puedo decir exactamente cuándo va a caer cara o cuánto va a caer sello. Tengo certeza de la probabilidad de que eso va a ocurrir, una más que otra. Por ejemplo, en un partido de fútbol, pues yo estoy seguro de que o ganan, pierden o empatan. Incluso aquí eso sería en condiciones normales. Yo podría decir, se aplazó el partido porque por lluvia.
o por un disturbio, por ejemplo, incluso. Cuando sacamos una carta de una baraja, te hablo de una baraja común y corriente, acuérdense que hay baraja española y la baraja, eh, digo yo común, la que trae diamante, trébol, corazón y pica, ¿sí? Entonces, cuando yo saco una carta, pues yo estoy seguro de que me va a salir o una carta con el símbolo de diamante o con el del trébol, del corazón o de la pica. O cuando lanzo un dado común y corriente, con el que juegan un parqué, yo tengo la certeza de que me va a salir uno de estos resultados, ¿cierto? Ahora bien, estos diferentes resultados constituyen un conjunto que se llama espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de esos resultados de un experimento aleatorio. Ahora bien, dentro de esos experimentos podemos también definir otros resultados o un subconjunto de resultados y a eso le llamamos suceso. ¿Sí? Acá nos dicen, un suceso es un subconjunto dentro de un experimento aleatorio. Aquí nos muestra un ejemplo. Nos dicen, sea el experimento aleatorio A, que es el lanzamiento de un dado común. Entonces, de esta manera, según lo que ya vimos anteriormente, el espacio muestral sería pues los resultados de lanzar un dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, yo puedo definir un suceso. Un suceso sería que específicamente cuando yo lance el dado me salga un número par. Entonces, obviamente, me va a reducir los resultados porque yo solamente aquí quiero que me salga par. Entonces sería el 2, el 4 o el 6. Cuando en este segundo suceso, S2, suceso 2, por ejemplo, lanzo el dado, ojo que no me estoy saliendo de aquí. Sigo lanzando el dado, pero yo aquí lo que quiero es un resultado específico. Que yo quiero que el número sea entre 1 y 4, entonces me da 2 y 3. Que el resultado del lanzamiento sea mayor que 3, entonces sea 4, 5, 6. O que el lanzamiento sea un número primo, en este caso, el 2, el 3 y el 5. ¿Sí? Entonces son sucesos, o sea, subconjuntos o unos eventos específicos dentro del experimento inicial, ¿sí? Resultados específicos. Ahora bien, cuando vamos a calcular esas probabilidades de ese evento, entonces sería dividir la cantidad de casos favorables o casos de éxito sobre los casos posibles, ¿sí? Nos hacen una aclaración acá. Dice que este resultado siempre será un número entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y que esto también lo podemos escribir como un porcentaje. ¿Qué porcentaje es multiplicando por 100 el resultado obtenido? Obtener un 0 indica de que eso nunca va a ocurrir. Por ejemplo, yo aquí si dijera eh, que la suma, que el resultado del dado sea un 10, no puede ocurrir porque el dado solamente tiene hasta el 6. Acá, por ejemplo, en el desarrollo, pues nos muestran cuál sería la probabilidad de que ocurra cada uno de estos sucesos, ¿sí? Por ejemplo, que el lanzamiento sea un número par, como tiene 3 casos favorables, serían 3 dividido entre casos posibles sería 6, porque son 6 resultados, entonces sería 3 entre 6 da igual a 0,5 multiplicado por 100 me da 50. Y le agregamos el símbolo de porcentaje. La probabilidad de que ocurra el suceso 2, que es lanzamiento de un número, de un dado y que resulte un número entre 1 y 4. Como hay dos resultados que son el 2 y el 3, se coloca es la cantidad de resultados. 2 de 6 posibles. De la misma manera, el S3 es el suceso 3.
tiene 3 resultados. Entonces, 3 de 6. El suceso 4 también tiene 3 resultados. 3 de 6. Ojo aquí que esto no tiene nada que ver con que los resultados tengan números comunes, sino la cantidad de resultados. Comentando ante digamos, de este primer ejercicio, pues nos dicen aquí que obviamente el suceso 1, el suceso 3 y el suceso 4 tienen más probabilidad de ocurrir que el suceso 2, dado que la probabilidad es mayor. Ahora, también puede darse el caso de que ocurran varios sucesos a la vez. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo calcular esa probabilidad. Por ejemplo, en este caso, tomando como referencia el ejemplo de estos 4 sucesos, yo puedo calcular la probabilidad de que se dé el suceso 2 o que se dé el suceso 3. O incluso puedo mirar si se dan los 4 a la vez. ¿Qué probabilidad de que se dé los 3 sucesos a la vez? Puede que sea muy poca, pero de que no sea 0 es la única forma de que no ocurra, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, está esta regla que dice la probabilidad de la unión. Ojo, esta unión significa O, ¿sí? Acá hacemos la claridad. Dice, el término P A unido B, que se lee probabilidad de A unido B, significa la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B. Es decir, puede darse que ocurra uno o que ocurra el otro, o puede también que ocurran los dos, ¿sí? Y el término P, esto que parece una N, una N, no es una N, significa intersección. O sea, la U viene asociada con el conector O, y este símbolo significa I. O sea, que se dé el A y que se dé el B a la vez. Mientras que el otro significa que se dé el A o que se dé el B. Entonces acá, por ejemplo, nos dicen la probabilidad de que se dé el 1 o el 2 sería, entonces, probabilidad del suceso S1. Ya lo calculamos anteriormente. La probabilidad de S1 es 0,5. ¿Sí? O bueno, aquí lo podemos, acá por ejemplo, se dejó en forma de fracción. Si usted quiere, lo deja en forma decimal. No hay ningún problema. La probabilidad del suceso 2. ¿Cuál es la probabilidad del suceso 2? 2 sextos. ¿Sí? Entonces sería 3 sextos más 2 sextos. Ahora bien, miremos entonces como esta que está aquí, es la probabilidad de que se den los dos. Entonces hay que mirar cuántos resultados comunes hay. Entre el S1 y el S2, si miramos acá, en el S1 tenemos como resultados 2, 4 y 6. Y en el S2 tenemos 2 y 3. Miren que hay un resultado común que es el 2. O sea que la probabilidad de que se dé el 1 y el 2 a la vez es de 1 sobre 6. O sea, un resultado entre 6 posibles. Aquí pues le aplicamos lo quise dejar aquí en forma de fracción para que recordemos algo de esto, ¿no? Como son del mismo denominador todas, simplemente sumo 3 y 2, le resto 1. 3 más 2, 5, menos 1, 4. 4 sextos dividido da este porcentaje. Y multiplicado por 100 nos daría esto. Entonces acá nos dice, ya como para concluir esta operación, dice, este resultado indica que existe un 66,6666 de probabilidad de que al lanzar un dado, el resultado sea un número par. Acuérdense que el S1 es un número par o un número entre 1 y 4. ¿Sí? Y aquí pues hacemos la aplicación de que la probabilidad de S1 interceptado con S2 es un sexto debido a que los
S1 y S2 tienen un resultado común que es el 2, lo que yo ya les expliqué. Vuelve y se hace otro, pero con el S2 y el S3, ¿sí? El mismo resultado, pero aquí, el mismo procedimiento, perdón. Pero aquí, si nos damos cuenta, en este ejercicio no hay probabilidad conjunta, ¿sí? Porque si yo miro los resultados, estamos con S, S2 y S3. S2 me da 2, 2, 2 y 3 y S3 me da 4, 5 y 6. O sea que no hay resultados comunes, entonces la probabilidad es cero. O sea que este término es cero o esa probabilidad es cero. En ese caso se llama eventos o sucesos excluyentes, ¿sí? Y aquí pues vuelve y se hace la explicación. La probabilidad es cero debido a que los sucesos no tienen resultados comunes, entonces son mutuamente excluyentes. Y aquí pues retomamos eso, lo ponemos en grande para que usted no omita eso. Si son excluyentes significa de que no van a ocurrir. Y si no es posible de que ocurra, pues su probabilidad es cero. Aquí tenemos un ejemplo ya un poquito más aplicado. Dice que hay 5 estudiantes que esperan la fecha en que se les hará una entrevista para trabajar en el verano. La compañía dice que va a contratar a solo uno de los 5 mediante una elección aleatoria. Entonces, están las 5 personas: Bill, Helen, John, Sally y Walter. ¿Cuál es la probabilidad de que John o Sally sea elegido? Entonces aquí pues, como vemos, como son 5, pues cada uno tendría la probabilidad del 20%, ¿cierto? De 1 entre 5, 0,2. Pero como es uno o el otro, entonces sería un quinto más un quinto, vuelve y se aplica esto. ¿Por qué? Porque como solo van a elegir a uno, entonces esa probabilidad es cero porque a los dos no van a elegir a los dos al tiempo, solo uno. Entonces sería un quinto más un quinto, 2 quintos da 0,4, que es el mismo 40%. Y aquí en este cuadrito pues nos hace la aclaración. En este caso, esa probabilidad es cero porque solo van a contratar a uno. Por otro lado, ustedes miren que ya hemos hablado de la regla de la suma, ¿sí? Ten en cuenta que pueden haber sucesos excluyentes. Existen también sucesos independientes. Dice, son aquellos en los cuales la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. En caso contrario, dependiente. Aquí tomamos el ejemplo, dice, lanzar un dado 2 veces. No, aquí nos dan un ejemplo. Dice, si buscamos algunos ejemplos, algunos resultados, obviamente este no es el único, encontramos 2, 5, o sea, 2, 5 significa que primero se lanzó el dado y cayó 2 y después se volvió a lanzar el dado y cayó 5. ¿Por qué es independiente? ¿Por qué es independiente? Porque da lo mismo lanzar el dado varias veces, siempre me va a caer un número entre 1 y 6. ¿Sí? Si yo lo lanzo 3 veces, no afecta el resultado, no está condicionado. Pero, por ejemplo, en este caso, sacar una carta de una baraja viene siendo un suceso dependiente. Tener en cuenta de que esa carta no se regrese. Hay que aclarar eso. La razón es que si se saca una carta de la baraja
y esta resulta ser un 5 de corazones, al sacar otra carta ya no se puede obtener la carta anterior. O sea que ya está condicionada porque hay un número, hay una carta menos. Entonces ya la probabilidad cambia. Entonces, la regla del producto es probabilidad del uno por probabilidad del otro. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, el jefe de una bomba de gasolina sabe por experiencia que el 80% de los clientes usan tarjeta de crédito al pagar la gasolina. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos siguientes clientes paguen la gasolina con tarjeta de crédito? Como no afecta, ¿sí? O sea, cada cliente que llega tiene la misma probabilidad de pagar con tarjeta. Entonces, probabilidad de A sería el primer cliente paga con tarjeta. La segunda probabilidad sería de que el segundo cliente también pague con la tarjeta. Entonces sería multiplicar 0,8 por 0,8 igual 0,64, me da el 64%. ¿Sí? Ahora aquí podríamos plantear de que el primero pague con tarjeta y el otro no, o que el primero no pague con tarjeta y el otro sí. ¿Sí? Ya tú sabes que si el 80 paga con tarjeta, pues el 20 no paga con tarjeta, porque la suma de los dos eventos me tiene que dar el 100%. O sea, el complemento. Y ese sería este caso acá. Acá hay otra situación. Dice que hay una caja tiene 4 canicas o boliches rojos, 3 canicas verdes y 2 canicas azules. Una canica es eliminada de la caja, o sea, se sacó de la caja y no es reemplazada. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea verde? Sabiendo de que se saca otra canica. Entonces, la primera, dice, como la primera queremos que sea azul, resulta que hay 2 azules, ¿sí? Entonces sería 2 azules de 9 que hay, ¿sí? 2. Acuérdense que siempre vamos a estar teniendo en cuenta estas formulitas, ¿no? La probabilidad de sacar una verde, perdón, una azul, de todas las que hay, ¿sí? Entonces aquí se saca un azul de 9 en total. Ahora bien, en la segunda queremos que sea verde, pero resulta de que hay 3 verdes, pero ya no hay 9, sino hay 8, ¿sí? Ya no hay 9, sino 8, porque ya se sacó una, entonces simplemente multiplicamos 6, 2 por 3, 6, 9 por 8 es 32, dividimos y eso nos da este resultado que al multiplicarlo por 100 nos da un 8,3%. Aquí hacemos la aclaración. La probabilidad del suceso A es 2/9 porque hay 2 canicas de 9 en total y la probabilidad del suceso B es 3/8 porque hay 3 canicas de 8 en total. ¿Listo? Ya lo demás es procedimental. Y pues porque ya se sacó una canica. Aquí simplemente esta partecita lo que quiero es que hagan esta rúbrica, esta rúbrica de evaluación, que ustedes den su concepto de la guía. Aquí lo que van a evaluar, si los ejemplos, si la fue fácil de comprender, si los ejemplos presentados permitieron hacer las actividades y que si fue necesaria una explicación adicional, ¿sí? Y acá pues la parte del cumplimiento. Aquí está el correo el correo aquí ya ustedes saben, el que tienen que enviar. Acuérdense que yo les subí el taller, se lo subí después al grupo, a los grupos. ¿Listo?
De todas maneras, cualquier inquietud me la hacen saber por interno, siempre colocando nombre y curso. Nombre y curso. ¿Listo? No siendo más, me despido. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.